100.5. Son las 8:33. Tenemos en la línea telefónica al diputado Henry Merán. Diputado Merán, ¿cómo está usted? Muy buenos días, contento de escucharle a usted, mi distinguido Julio, y a todo ese equipo formidable del Sol de la Mañana. Saludos, hermano y amigo. Diputado, nos hemos hecho la pregunta, particularmente me la hice en mi comentario, de si el pacto se rompió, si hubo incumplimiento o hubo ruptura de un pacto y si esa ruptura no fue anterior al día 16 cuando se consumaron estas votaciones. Bueno, la verdad es, Julio, que lo primero que tenemos que precisar es que el pacto de los famosos 15 puntos del 23 de mayo del año 2015 fue el fundamento de la unidad, el fundamento y el contexto de la unidad partidaria que le procuró a nuestro partido el éxito electoral del año 2016. Ese fue un pacto para resolver una crisis que devenía en una crisis de institucionalidad, como bien sabe el pueblo dominicano. Y en ese sentido, para no provocar la crisis partidaria y la crisis institucional en el Estado dominicano, se arribó a ese pacto. Ese pacto y sus 15 puntos definían cuál era la ruta, el camino del Partido de la Liberación Dominicana a partir de ahí, y terminaría como último punto de cumplimiento el último trimestre del año 2020, cuando el partido, de acuerdo al mismo pacto, se abocaría a celebrar su reestructuración orgánica y elección de autoridades. Por vía de consecuencia, el incumplimiento de este pacto de manera consuetudinaria es lo que ha venido provocando la grande crisis del PLD en esta coyuntura, y desde luego ha devenido en crisis de institucionalidad democrática, como en el caso de la pretensión de la reforma constitucional. Yo creo que el fundamento, y es una afirmación que voy a hacer, el fundamento de los graves problemas que en términos de institucionalidad ha venido afectando a la sociedad dominicana, al Estado dominicano, y los grandes conflictos y confrontaciones que ha venido padeciendo el PLD en los últimos años, se debe justamente al incumplimiento de este pacto. Un equipo, una fuerza política importantísima del Partido de la Liberación Dominicana, a la que yo pertenezco, ha cumplido fielmente con este pacto, y hay otra fuerza igualmente importantísima a lo interno del partido, que le encabeza el compañero presidente de la República, que ciertamente, claramente, irrefutablemente no ha cumplido con este pacto del año 2015, y ese es el fundamento de todo este problema. ¿Se refiere a cumplir fielmente por lo de la Cámara de Diputados? Por lo de la modificación. Por lo de la Cámara de Diputados, mi distinguido Julio, por el punto número 2, que tiene que ver con los candados, en una propia reforma que habría que hacer de manera inmediata después de la firma del pacto. También tampoco se cumplió con la no reforma, pretender la reforma a la Constitución. Uno de los fundamentos de ese pacto era no volver a reformar la Constitución como se hizo en el año 2015. La grave crisis que se produjo y confrontación por la insistencia en reformar la Constitución de manera ilegítima fue fruto y producto de la violación de uno de los puntos de ese pacto. Estamos señalando que el pacto ha venido siendo violado, alterado, retorcido de manera consuetudinaria por un equipo al interno del Partido de Liberación Dominicana, y nosotros lo que hemos venido exigiendo, demandando, pidiendo por el bien de la República, por el bien de nuestro partido y la propia sociedad dominicana, es que se cumpla con lo que nosotros estipulamos en el año 2015 en ese acuerdo. Es lo único que nosotros como fuerza política hemos venido demandando, Henry, porque de lo contrario no habría forma de uno conducir correctamente el Estado dominicano bajo un clima de desconfianza absoluta, que es lo que genera justamente el incumplimiento de los acuerdos. Bueno, mirando hacia el futuro inmediato, ¿cuál es ahora la postura de ustedes? Esto pues marca ya una
radicalización total, una actuación totalmente independiente, o esto es un tropiezo pasajero? ¿Cómo ustedes van a focalizar esto? Lo primero es, Julio, mi distinguido amigo y todos, hermanos, que el presidente Leonel Fernández ha tenido como un punto sagrado y sus sacrificios políticos han tenido como fundamento la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. No hay un compañero del PLD después de Juan Bosch, nuestro fundador, líder y guía, que se haya sacrificado más por su partido en pro de la unidad que el compañero presidente Leonel Fernández. Y muchos de los atropellos que se han permitido en contra de él tienen justamente esa característica de siempre salvaguardar la unidad partidaria. Desde luego, hemos devenido en una situación insostenible, donde por un lado, una fuerza política procura la unidad y el cumplimiento de los acuerdos, y otra fuerza política de manera constante y permanente procura todo lo contrario, procura la confrontación, los choques, los desacuerdos, que ha terminado justamente en lo que acabó de pasar el viernes pasado, un acto bochornoso, lamentable, un acto que el pueblo dominicano ha quedado horrorizado, donde prácticamente en virtud de la violación de ese acuerdo fue despojado un compañero dirigente de nuestro partido extraordinariamente importante e inmaculado, sobre la base del cumplimiento de un acuerdo donde la Cámara de Diputados debió de haber sido presidida por la fuerza política que cabeza el presidente Leonel Fernández. Por vía de consecuencia, nosotros estamos, y me refiero en cuanto a la actitud que vamos a asumir al interno de la Cámara de Diputados, en un proceso de reflexión y análisis, de evaluación de la barbaridad política que ha ocurrido, donde nosotros cumplimos fielmente con ese pacto en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, y finalmente por encima de la autoridad del comité político de nuestro partido, por encima de las resoluciones que aprobó el comité político de nuestro partido y el propio acuerdo a que hacemos referencia, fue violado flagrantemente el viernes pasado con la elección de un compañero que hizo un trabajo impecable, como es el compañero Radamés Camacho, que le respetamos y le distinguimos, pero que claramente él sabe, y los miembros del comité político que actuaron en procura de la violación de este acuerdo a lo interno de la Cámara de Diputados, que a quien le correspondía la presidencia de la Cámara de Diputados, no era Demóstenes per se, no era el diputado Demóstenes Martínez, sino al equipo político, a la fuerza política que bien sabe el pueblo dominicano que encabeza el próximo presidente de la República, Leonel Fernández. Henry, una pregunta. ¿Un pacto está por encima de los estatutos del PLD y de los organismos del PLD? Pero jamás en la vida, todo lo contrario. Okay. Si tú te refieres, Eury... No, te lo digo por lo siguiente, para que me responda. El bloque del presidente Fernández actuó de manera independiente, prácticamente actuando contrario a todas las orientaciones del comité político, a todas las decisiones, hizo manifestaciones sin consultar al comité político, hizo una serie de cosas sin respetar los organismos. Entonces ahora no pueden venir, pienso yo, ustedes a decir que ahí sí vale. O sea, como que no hay coherencia. No, mira, mi distinguido Eury, esa excusa que han esgrimido compañeros de mi partido es una excusa barata políticamente y sin fundamento jurídico en ningún sentido de la palabra. Lo que nosotros como equipo hicimos fue, en el proceso pasado de intento de reforma constitucional, fue apoyar al pueblo dominicano que exigía el respeto a la Constitución de la República y a la institucionalidad democrática. Es más, pero antes de tú seguir, ¿tú no crees que si miembros de un partido encabezado por su presidente van a hacer protestas frente al Congreso para oponerse a su propio partido que está dirigiendo las dos cámaras, no deberían consultar al comité político, a los organismos antes de hacerlo? No. Si tú me permites, te explico lo siguiente. Exactamente. Mira, en primer lugar, todo el que se pronunció y protestó
en contra de una ilegítima reforma constitucional, lo hizo ejerciendo justamente un derecho fundamental de la libre protesta hacia situaciones políticas con las cuales tú no estás de acuerdo, en primer lugar. En segundo lugar, el comité político de manera institucional y regular jamás se reunió para tocar este tema, jamás. Por vía de consecuencia, la actuación del presidente del partido en términos orgánicos está totalmente justificada. 26 miembros del comité político lo llamaron a reflexionar y no hacerlo. Henry, 26 miembros del comité político. ¿Qué hace el comité político? Mi distinguido Henry, tú sabes y sabe el pueblo dominicano que esa fue una actuación particular de compañeros del comité político en procura de un fin y en defensa de un equipo al cual pertenecen. Es decir, eso no fue una posición institucional del PLD y mucho menos del comité político. En tercer lugar, este pacto que se estaba procurando violar también en ese sentido con una segunda reforma constitucional consecutiva, fue un pacto homologado, ya que te refieres a los estatutos. Fue un pacto homologado por el Comité Central, primero firmado por todos los miembros del comité político, incluyendo todos aquellos que han procurado de manera consuetudinaria de conocer, ratificado por el Comité Central a unanimidad. Luego ratificado por una plenaria nacional de dirigentes en octubre del año 2015 y terminó ese acuerdo, el famoso pacto de los 15 puntos, en un proceso jurisdiccional ante el Tribunal Superior Electoral donde validó el 95% de los puntos, 14 puntos lo validó el Tribunal Superior Electoral, dejando solamente el artículo número 15 que trataba de los no recursos ante el mismo TCE sobre lo que disponía el acuerdo. ¿Qué significa todo esto? Que este acuerdo no solamente tiene fuerza orgánica, estatutaria, fuerza legal, sino que tiene, en virtud de los derechos que se reclaman y se desprenden de él, una fuerza constitucional. Entonces nosotros actuamos apegados a los sagrados principios de la Constitución que defendemos, y el pueblo dominicano así lo entendió, y entendió que nuestra causa ha sido justa, ha sido la causa histórica y patriótica en defensa de que prevalezca la institucionalidad democrática en el pueblo dominicano, y los compañeros de nuestro partido, con la violación permanente a los pactos y acuerdos, lo que nos están dando justamente la razón todos los días. Diputado, con ese nivel de enfrentamiento, con ese nivel de desconfianza de un grupo hacia otro, ¿qué se puede esperar en octubre de las primarias? ¿Cómo van a considerar como buenos, válidos, legítimos los resultados de las primarias independientemente de los resultados de las mismas? Lo primero es, mi distinguida, que afortunadamente tenemos una ley, la 3318, que permite que sea la Junta Central Electoral que organice de manera en primaria abierta, en este caso, el proceso electoral interno de cara a la participación generalizada de la ciudadanía bajo el esquema que se definió. Esto reviste el proceso de amplias garantías, de transparencia, de participación democrática. En segundo lugar, todos los compañeros del PLD que tenemos en prácticamente la totalidad de la dirigencia media y de base, el pleno consentimiento, la plena responsabilidad del compromiso que tenemos frente al pueblo dominicano y la conducción del Estado de manera decente. Tenemos claro que el próximo 6 de octubre será elegido el compañero presidente Leonel Fernández, candidato del Partido de Liberación Dominicana. Eso no le cabe la menor duda a ningún compañero del PLD, ni a ningún ciudadano que compone el pueblo dominicano. Nosotros estamos haciendo un trabajo, como siempre, proselitistamente decente, respetuoso de los valores democráticos, de los principios de solidaridad partidaria y de compañerismo bochista. Y por vía de consecuencia, entendemos que los demás compañeros también deben de apegarse a esos principios. Después de Dios y con el apoyo del pueblo dominicano, el presidente Leonel Fernández se encamina de manera irrefutable a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana el próximo 6 de octubre, y todo el PLD. Estamos seguros de que todo el PLD, independientemente de la diferencia que tengamos, vamos a respaldar a nuestro candidato presidencial, que es la principal garantía y vía para
seguir dirigiendo los despidos nacionales a partir del 16 de agosto del año 2020. Bueno, pues muchas gracias al diputado Henry Merán. Gracias, Merán. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Gracias.